virales que se puede presentar en un niño pequeño. El doctor nos mencionaba que es bastante importante tomar en cuenta estos síntomas que va a presentar en los 2 a 3 días primarios, que va a estar, por ejemplo, con fiebre, decaimiento, falta de apetito. Hay que tomar en cuenta todos estos para ver qué es lo que podemos hacer en esta parte, doctor. ¿Cuál va a ser el tratamiento cuando un niño tiene una infección viral? Bueno, cuando ya hablamos de infecciones virales, el tratamiento específico no existe. Entonces es un tratamiento sintomático. Por eso es que es importante identificar dónde está la infección. Si es una gastroenteritis, sabemos que tiene diarrea. La causa de morbilidad y de complicaciones cuando hay diarrea es la deshidratación. Entonces lo más importante va a ser hidratar al paciente con sales, no solamente no con matecitos, no con solo agua, ni con agua de té, sino con sales de rehidratación. Porque cuando tenemos diarrea, perdemos no solo agua, sino también perdemos sodio, perdemos potasio, etc. Entonces, si es una diarrea, damos eso y generalmente les damos probióticos para mejorar la flora intestinal y con eso va a seguir su curso. Ya el periodo de enfermedad de una diarrea dura unos 5 a 7 días, a veces hasta unos 10 días, y tiene que ir poco a poco, gradualmente, su organismo luchando la infección hasta que vaya disminuyendo este periodo diarreico. En el caso de un resfrío, ya va a comenzar con la fase ya catarral, en la cual va a haber gran producción de moco generalmente en todas las mucosas, incluyendo la nariz, los bronquios, la tráquea, etc. Y esto va a producir gran producción de flemas. Entonces el error conceptual que tenemos es: no quiero que tosa a mi hijo, entonces le daré un medicamento que le pare la tos. Error. Cuando lo que queremos más bien es favorecer a que el niño tosa. La tos es un aliado buenísimo que tenemos los padres con respecto a nuestros hijos. Si el niño tose, es que va a poder botar las flemas y de esta manera va a evitar que esas flemas se queden en el pecho. Cuando estas flemitas se quedan en el pecho porque les damos medicamentos para cortar la tos, ahí se aprovechan las bacterias y algo que era sencillo como un resfrío se puede convertir después en una neumonía bacteriana que es mucho más complicada. Entonces hay que promover la salida de estas secreciones. Igual cuando están moqueando, es mejor limpiarles. Se les puede utilizar solución salina, por ejemplo, en gotitas para poder de alguna manera sacar estas secreciones, hacer que estornude, ¿no? Y en algunos casos también podríamos utilizar un poco de antigripales solo en la noche, digamos, para que se sienta un poco cómodo. Entonces, si te das cuenta, el contexto del tratamiento de las infecciones virales es sintomático. Al síntoma se le ayuda con algo nada más. Si hay fiebre, un antipirético. Y nutrirlo y tener paciencia y buen humor, como diría mi papá. De aquí no hay magia en cuanto a las infecciones respiratorias, hay que dejarlo al niño que curse. Y es sorprendente, o sea, yo les digo porque yo los veía a los gringos en Estados Unidos, por decirte, ¿sí? Uno diría, los sobremedican. Mentira. No les dan ningún antigripal, no les dan nada. Sus niños están mocoraras, como diríamos aquí, durante 7 días y después se les pasa y nada más. Entonces, es cuestión de paciencia con las infecciones virales. Ahora, cuando ya se complican, ahí ya es otro tema y creo que vamos a hablar un poquito más de eso después. Exacto. En esta parte estamos concluyendo entonces una etapa o una fase de la infección que sería viral. Ahora, si hablamos de otro tipo de infección, la infección bacteriana, ¿esto a qué se refiere? ¿Cómo se presenta? 1 de cada 10 veces alguna bacteria del medio ambiente ingresará a nuestro organismo, una bacteria patógena, y nos causará enfermedad. Igual, dependiendo por dónde ingresa, es que va a producir la sintomatología ya que nos vaya a causar. Si ingresa por el árbol respiratorio, puede causarnos, y directamente a los pulmones, pueden causarnos una neumonía bacteriana, por ejemplo, ¿sí? Si ingresa, por ejemplo, por el tracto urinario, nos va a producir una infección urinaria o una cistitis que llamamos. Si ingresa a la sangre, podría causarnos una septicemia, etc. Entonces, va a depender qué bacteria y por dónde ha ingresado. Ahora, las bacterias, igual que los virus, también tienen cepas diferentes y algunas son más agresivas que otras. Entonces, las infecciones bacterianas igual producen fiebre, igual duran 2 días. Si es una infección bacteriana, tiende a prorrogarse más, 3, 4, 5 días. Además, el estado general del niño cambia completamente. Ya no es un niño que está con los ojos aguanosos y que está mocorara y que está con eso, sino ya estamos viendo un niño que tiene una fases tóxica, que decimos. ¿Qué quiere decir? Muy decaído,
probablemente un poco de rubicundez en la cara, las fiebres van a ser intensas, el decaimiento va a ser mayor, etcétera. Si tiene una infección respiratoria, una neumonía, por ejemplo, la tos va a ser mucho más intensa. Entonces, claramente ya los pediatras como adquirimos un sexto o séptimo sentido, entre comillas. Entonces, si un niño pasa 2 días, sigue con fiebre, o 3 días y no hay más síntomas, hay que llevarlo al pediatra. Entonces el pediatra lo va a ver y en función a la experiencia clínica va a darse cuenta si esto es viral o esto es bacteriano. Si hay sospecha de bacteriano, le haremos exámenes. Como le haremos de sangre para descartar esta situación. Haremos cultivos muchas veces, haremos radiografías si es necesario para determinar el foco que está causando la infección bacteriana. Y en estos casos, sí, vamos a tratar con antibióticos. En esta parte, doctor, ¿el niño solamente va a presentar fiebre o decaimiento, eso que mencionaba? Va a presentar toda esa sintomatología que te mencioné antes, ¿no? O sea, decaimiento, y dependiendo del origen o dónde está la infección, los otros síntomas adicionales. Si tiene una cistitis que le va a doler al orinar, probablemente vamos a sentir mal olor en la orina. Si tiene una diarrea bacteriana, probablemente va a comenzar a presentar disentería, quiere decir deposiciones muy frecuentes y con sangre o con contenido de sangre en las heces. Si es una neumonía, va a comenzar a botar flemas, probablemente flemas verdosas. Si es una otitis, por ejemplo, una infección en oído, va a comenzar a presentar probablemente ya dolor de oído intenso y va a presentar seguramente fiebres intensas también. Entonces, todos esos síntomas va a depender dónde se está localizando esa bacteria. A esta infección se la va a tratar con antibióticos, decía. Sí, para esto sí es la indicación el antibiótico. Pero un buen médico, un buen pediatra, trata de identificar primero la bacteria. Entonces, para esto es importante, y creo que mis colegas jóvenes a veces pasan por alto esto, deberíamos tratar de hacer cultivos. Cultivo de faringe, cultivo de alguna secreción, ¿no? O incluso un cultivo de sangre, para tratar de identificarle. ¿Por qué? Porque los antibióticos crean resistencia en las bacterias con el tiempo. O sea, ¿qué quiere decir? Las bacterias se van volviendo resistentes a algunos antibióticos. Entonces, si nosotros no identificamos cuál es el antibiótico adecuado, entonces puede que el paciente no mejore por más de que le estemos dando antibiótico. ¿Por qué? Porque tal vez tiene resistencia a ese antibiótico, a esa bacteria. Entonces yo creo que el cultivo es fundamental para el manejo de estos pacientes y después recién comenzar con los antibióticos. ¿El tratamiento va a durar bastante tiempo? ¿Cuánto va a ser? Dependiendo del tipo de infección puede variar entre 7 y 10 días en promedio, ¿no? Algunos un poco más corto, pero generalmente entre 7 y 10 días es un tratamiento promedio, digamos, antibiótico, dependiendo la infección y el lugar. ¿Otro tipo de tratamiento que se le va a dar al niño? Se le dará tratamiento sintomático igual que con un proceso viral, ¿no? Se le dará un antitérmico, se le dará medicamentos, si está con una neumonía, medicamentos que le ayuden a expectorar, mucolíticos, broncodilatadores, a veces se los nebuliza, a veces se les da otro tipo de jarabitos más para colaborar a que vaya a expectorar y sacar todas esas secreciones, ¿no? En las infecciones parasitarias, doctor. Ahora, los parásitos es diferente, ¿no? Los parásitos generalmente igual son gérmenes que se aprovechan del organismo humano, como dice su nombre, parásito, ingresa al organismo y comienza a vivir del ser humano. Entonces, también depende mucho la localización. Entonces, las parasitosis más frecuentes que tenemos en nuestro medio, digamos, son las gastrointestinales, ¿no? La que todo el mundo probablemente ha escuchado, es amebas, ¿no? Es amebiasis. Yardias es otro parásito, y después los gusanitos que también existen, ¿no? O sea, las tenias famosas, el ascaris, etcétera, que van a ingresar. ¿Cómo contraemos estos parásitos? Generalmente a través de la comida contaminada, o como tú decías al principio del programa, el niño es curioso, se mete tierrita, va a la maceta, ¿no? Y se mete todo a la boca, va probando, entonces se ingiere algunos huevos de estos parásitos y que luego van replicando en su organismo. Estos parásitos generalmente no provocan mayor sintomatología que a veces un poco de dolor de estomacal, ocasionalmente tal vez algún sangrado, ocasionalmente producen un poco de diarrea, producen presencia de flema, por ejemplo, o moco fecal, especialmente con las amebas,
en algunos casos un poquitito de sangre a nivel, por ejemplo, con las amebas hay un síntoma que llamamos pujocitenesmo, que quiere decir que el niño va a ir al baño, va a hacer un poquitito y se le pasó. A la media hora otra vez va a ir al baño, va a hacer un poquitito, o sea, como si tuviera la sensación que quiere ir al baño todo el tiempo y no, realmente no defeca. Entonces, en esos casos podría sospechar, y más si vemos flemas en las heces, deberíamos sospechar de que podría haber una infección parasitaria. Todas estas infecciones parasitarias, igual hay que hacer el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? Un coproparasitológico si estoy buscando en heces fundamentalmente, ¿no? Algunas veces se hacen serologías si estoy buscando la localización de un parásito en algún otro lado, ¿no? Y en función a eso será un tratamiento con antibióticos específicos para parásitos, que no son los mismos que se utilizan para los procesos bacterianos. ¿El tratamiento va a variar? Varía, claro, depende del parásito, la sensibilidad del parásito y la localización del mismo, ¿no? Entonces, en función a eso, vamos a tratar. Hay parásitos sanguíneos, por ejemplo, el más conocido de los parásitos sanguíneos que tenemos en nuestro medio es la enfermedad del Chagas, ¿verdad? Que todos conocemos, producido por la vinchuca. Entonces, el tratamiento es específico también y que se le dará como para tratar. Pero sí existe tratamiento, que eso es importante saber. O sea, antes pensaban que el Chagas, una vez que adquirías, no tenías tratamiento. Mentira. Sí existe tratamiento y tratamiento efectivo. Por tanto, el diagnóstico precoz es importante. Un ejemplo, por ejemplo, cuando un niño está con una infección parasitaria por consumir algún alimento contaminado, ¿cuál va a ser el tratamiento? Si ya está presentando estos síntomas que mencionaba, que va a tener dolor estomacal, va a estar haciendo... las heces fecales van a presentar mocos o sangre. Como te expliqué, ¿no? Si es una diarrea, digamos, por una amebiasis, habrá que hacer el diagnóstico y después habrá que darle un tratamiento específico con alguno de los medicamentos que utilizamos para tratamiento de amebas. No te lo voy a decir por radio porque si no las personas van a anotar y van a hacer automedicación y eso está muy mal, ¿no? Entonces tienen que ir al centro médico y consultar con su pediatra si hubiera esa sintomatología, ¿no? En esta parte, doctor, también es importante cuando un niño es pequeño la lactancia materna, porque hay muchos casos en los que ya no se está dando esto, se está reemplazando por otro tipo de... Sí, sí, uno de los aciertos gubernamentales ha sido la promoción a la lactancia materna, ¿no? Creo que es fundamental de que el niño se reciba lactancia materna, porque es a través de esta leche materna que la madre transfiere también anticuerpos al niño. Le había mencionado de que después del nacimiento, la madre le ha transmitido un cierto número de anticuerpos que lo protege unos meses. Bueno, podemos prolongar esa protección natural de la madre a través de la lactancia materna, porque la lactancia materna también contiene anticuerpos que lo pueden proteger al niño. Entonces, es muy importante, ya, de que se mantenga la lactancia materna mínimamente un año en lo posible. En esta parte también influiría cómo está la alimentación, el estado de salud de la madre. Claro, definitivamente. Una madre desnutrida va a tener un niño desnutrido. Una madre que tiene problemas de salud, claro que va a influir en su pequeño, tanto al nacimiento como después. Entonces es muy importante que la madre en ese periodo de lactancia consuma una alimentación balanceada con todo, siga consumiendo a veces vitaminas que le ayuden básicamente a mantenerse en buenas condiciones. Una madre sana, una madre bien alimentada, tienes una leche de primer nivel, de mucha calidad y el bebé va a ser alimentado y va a estar protegido por buen tiempo. Esto en la parte ya de la lactancia materna, pero también antes debería ser un cuidado adecuado, la madre debería tener una buena nutrición. Claro que sí, de lejos, ¿no? O sea, una muchacha y más en nuestra población estudiantil que tenemos en San Simón, 70,000 jóvenes, entonces... Por eso es que he venido en primer lugar, porque sé que están escuchando a nuestros estudiantes y creo a ellos tenemos que llegar. Ya muchos están comenzando con familia, con sus hijos y hay muchas, como dice, nadie nace con el conocimiento de la paternidad. Es algo que vamos aprendiendo en el camino, equivocándonos y acertando en esta situación. Entonces es muy importante, toda joven que ya se ha verificado que está embarazada, uno, cuidarse de lo que come, ¿no? Cuidarse muy bien, mantener una dieta rica en proteínas, rica también en carbohidratos, no demasiados, ¿no? Tener bastante fibra para evitar el estreñimiento,
¿no? Y cuidarse, ¿no? Tomar leche, o sea, una dieta balanceada, no hay que irse nunca a ningún lado, ¿no? Y fundamentalmente tomar las vitaminas que les recomienda su ginecólogo, ¿no? O sea, no puede existir déficit de vitaminas durante la gestación si queremos que el producto, que el bebé salga sano, ¿no? Y que tenga la vitalidad y el peso necesario como para seguir adelante. Para esto es importante los controles que se va a realizar la madre cuando está en etapa de gestación, porque su ginecólogo le va a recomendar qué es lo que debe consumir de acuerdo a lo que le está faltando, por así mencionar. No, claro, no, eso ya es hablando del tema, como te dije anteriormente, de gestación y embarazo, que ese es otro tema largo que en algún momento, si quieren, podemos charlar al respecto, ¿no? Pero volviendo al tema sobre las infecciones, una madre bien nutrida va a proveer leche con buena protección para el bebé, y el bebé probablemente va a tener menos infecciones, especialmente el primer año de vida, ¿no? Ya después, a medida que va a ingresar al colegio y demás cosas, este pequeño va a estar más expuesto a infecciones. Es obvio que va a ir enfermándose ya con la frecuencia que les había mencionado antes. Bueno, y justamente como el día de hoy se tocaba el tema de infecciones, y por supuesto lo hemos hecho dedicado para todos aquellos más pequeños de la casa, justamente aquí tenemos a dos pequeños que nos han visitado, por supuesto, en cabinas de Radio San Simón. Ellos son Daniel y Kelly, y le comento al doctor que ellos han estado escuchando la entrevista durante todo el programa y también tienen algunas preguntas para que usted, por supuesto, nos pueda responder. Bienvenidos, Daniel y Kelly. Hola. Bueno, Daniel, ¿cuál es la pregunta que tú tienes para hacerle al doctor? ¿Qué deberían hacer los padres cuando nos enfermamos con infecciones? ¿Qué deberían hacer los padres? Lo primero, deberían tranquilizarse, ¿no? Tomarlo con calma. Cuando están, por ejemplo, con fiebre, en nuestro medio lo que hacen es los abrigan, ¿verdad? Y no deberían abrigarlos. En todo caso, lo que deberían hacer es desabrigarles, quitarle todas las colchas y toda la ropa que tienen, porque si los abrigamos más, la fiebre va a subir más. Entonces hay que tratar de más bien desabrigarlos, ¿no? Y hay que darles harto líquido, no importa la enfermedad que tenga. ¿Por qué? Porque la fiebre nos hace perder líquido, entonces hay que hidratar a los niños. Bueno, justamente Daniel también nos comentaba que tenía otra pregunta. ¿Cada cuánto tiempo nuestra mamá nos tiene que llevar al pediatra? En el primer año de vida, por ejemplo, cuando son bebitos, deberían ir por lo menos que una vez al mes. En el segundo año de vida deberían ir por lo menos cada 2 a 3 meses, y pasado a los 3 años mínimamente unas 3 a 2 veces por año para hacer sus controles y ver de que todo esté yendo bien. Bueno, doctor, y justamente ya que usted estaba tocando este punto del tema, cuando ya son de la edad de 5 años para arriba, cuando ya son más grandecitos y ya pueden caminar, obviamente, ¿cada cuándo se tiene que realizar estas revisiones? Como mencionaba, ya pasado los 5 años, por lo menos 2 veces al año, ¿no? O sea, sería lo ideal, ya si no 3 veces. O sea, ¿por qué? Porque tenemos que seguir vigilando que la ganancia de peso, tenemos que seguir vigilando el desarrollo fundamentalmente, ¿no? O sea, cuando el pediatra, cuando ve a un niño en la consulta, no solo ve si está sano o está enfermo, sino tiene que vigilar de que el pequeño esté creciendo en forma adecuada, en cuanto a tamaño, en cuanto a peso, y también su desarrollo sea adecuado en 4 esferas. Su desarrollo neurológico, que quiere decir de la parte cognitiva, esté hablando, haciendo las cosas que debería hacer, en la parte motora gruesa, que habilidades motoras tenga, en la parte de habilidades finas, por ejemplo, motor fino, de que ya esté escribiendo, de que pueda dibujar. Entonces, todas esas cosas ya tienen que ser vistas y tienen que ser detectadas temprano. Entonces, si dejamos de llevar al niño al pediatra, después a los 6, 7 años me vienen pacientes que se han dado cuenta de que el niño tiene dislexia recién, o que el niño no tiene síndromes de inatención, por ejemplo, o problemas que podrían haber sido tal vez descubiertos anticipadamente, ¿no? Entonces, es por eso importante los controles por lo menos 2 veces al año. Entonces, por supuesto que todas estas recomendaciones van para todos aquellos padres de familia que están escuchando el programa de terapia intensiva, y es saber cada cuánto tiempo tiene que llevar a su pequeño al pediatra. Bueno, ahora tenemos también a Kelly, que también ella tiene otra pregunta para el doctor. Doctor, ¿cómo podemos evitar las infecciones? Los niños, ¿cómo podríamos? Todos en realidad. La forma más fácil de evitar infecciones es lavándonos las manos.
por lo menos 3, 4 veces al día. Incluso en los hospitales, ya, el método de prevención de infecciones intrahospitalarias que se ha probado más efectivo no es la utilización de detergentes, no es la utilización de antisépticos. Con el simple lavado de manos frecuente, disminuimos las infecciones intrahospitalarias de más de un 50%. Y en el caso de la casa, lo mismo. O sea que si ustedes salen a jugar con pelota, salen a jugar con lo que sea, cuando vuelvan a la casa adentro, ¿qué tienen que hacerse antes de comer, antes de agarrar nada? Lavarse bien las manos con agua y jabón. Y con eso se van a prever. Lo otro es, no hay que compartir demasiado ya los refresquitos, la salteñita, la comidita, porque si tu amiguito está enfermo y tú compartes y tiene un virus, te va a contagiar de hecho. Bueno, justamente íbamos escuchando, por supuesto, las inquietudes que también tenían nuestros pequeños. Bueno, ahora cabe mencionar, Anabel, que vamos a realizar, doctor, vamos a entrar al área de las recomendaciones. Usted ya iba abundando algunos aspectos específicos de estas recomendaciones en las preguntas que les iban realizando los niños. Desde este aspecto, doctor, hablando ya para gente mayor, para gente que ya tiene hijos, para personas que ya tienen esa responsabilidad, ¿qué tipo de recomendaciones se les da ahí? Recomendaciones en cuanto a infecciones. Obviamente hay que promover siempre un lugar óptimo para el crecimiento de nuestros hijos, ¿no? Óptimo significa la mayor limpieza posible. Tenemos que asegurarnos que los desechos sanitarios sean hechos en forma apropiada. Tenemos que promover un ambiente lo más, no aséptico diremos, lo más limpio posible. Tenemos que enseñar a nuestros niños que el aseo y la higiene es lo más importante que tienen. A los niños se les enseña a bañarse, pues, si los bañamos, ¿no? O sea, si al niño lo bañamos cada semana, entonces obvio que no va a querer bañarse. Pero si le enseñamos que cada día, o por lo menos unas 3 veces o 4 veces a la semana debería bañarse, entonces eso va a promover. Igual con la higiene dental, para promover y prevenir las infecciones dentales, las caries. Tenemos que enseñarles a limpiarse. El niño es el reflejo de lo que es el padre. Si el padre y la madre no le enseñan, el niño no va a aprender. Entonces, querramos o no, cuando yo veo a un niño descuidado, el descuido no es del niño, el descuido es de los padres, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Yo creo que para los que son cristianos o no, el Señor nos da una bendición con darnos un hijo, pero nos está dando un trabajo enorme, una responsabilidad grande en el cual nos está diciendo, oiga, cuídele, enséñele a este pequeño, dele lo mejor de la vida, porque usted se va a ir pronto y cuando su niño sea grande, ese niño va a hacer lo que usted está haciendo en los primeros años de vida. Entonces, si nosotros cuidamos, damos el amor, damos el cariño, protegemos a nuestros niños en esos primeros 2 a 5 años de vida, les estamos dando garantía de que ese niño va a poder ser un buen ciudadano, y va a poder ser un buen estudiante y va a poder ser lo que quiera ser cuando sea mayor. Solo un ejemplo, está probado, o sea, en cuanto a neuronutrición, por ejemplo. Si nosotros proveemos una buena nutrición en el niño en los primeros 2 años, que es cuanto más se desarrolla el cerebro, casi el 80% del tamaño del cerebro del adulto se desarrolla en los primeros 2 años de vida. Y una buena alimentación, ya que conlleve lo que llamamos neuronutrientes, o sea, puede promover de que su coeficiente intelectual de este niño sea hasta 20 o 30% mejor que de un niño que ha tenido desnutrición. Entonces, así como decimos, los niños son el reflejo de nuestras familias, nosotros somos el reflejo ¿de qué? De nuestra sociedad. Si nuestra sociedad no participa activamente en la prevención de desnutrición, si seguimos haciendo el show de que hacemos cosas y no hacemos, Bolivia sigue siendo el último país en Latinoamérica después de Haití en desnutrición, o mejor dicho, diríamos el segundo puesto en desnutrición, y estamos en los últimos puestos en cuanto a salud ya nutricional. Entonces estamos hablando de que realmente las políticas que estamos realizando en nuestro medio
son insuficientes y que estamos promoviendo situaciones que están fuera de contexto. ¿Cómo puedo hablar de decir una canchita es mejor que hacer un sistema de drenaje de alcantarillado en una población? ¿No les parece ilógico? Entonces, esos niños que viven en esas poblaciones aledañas, donde hay acequias, donde siguen haciendo sus necesidades en canchones, y esas heces fecales después con el sol van a salir al aire, entonces tenemos un ambiente contaminado. Entonces, ¿cómo podemos hablar de promoción a la salud si no hacemos lo más básico? Entonces, yo creo que el cuidado de los niños es fundamentalmente una obligación del Estado, que no se la ha tomado en serio todavía, ¿no? Es una obligación de la familia, de los padres, ¿no? Y obviamente enseñarles a los niños también a cuidarse por sí solos. Bueno, justamente todas las palabras que iba diciendo el doctor, la verdad reflejan bastante lo que se va viviendo en la sociedad, y por supuesto hacemos el llamado de atención a todas aquellas autoridades que ocupan un tipo de lugar, ya sea siendo concejales, etcétera, entre otros. Por favor, tomen las medidas necesarias para trabajar en políticas de salud, que es lo que necesita la población. Y bueno, doctor, también le comento que Terapia Intensiva tiene una página en Facebook, y entonces algunos de los seguidores de esta página han realizado algunas preguntas para que usted pueda responder. Con mucho gusto. Buenos días, doctor. Estas son las preguntas que nos han llegado a nuestro grupo de Facebook. Pregunta: ¿por qué les da ataque de tos seca por las noches a un niño? Ya. Y la tos seca no productiva a veces puede ser irritativa. Cochabamba es un ambiente, primero, ahora que está lloviendo, gracias a Dios, ya es más húmedo, pero en promedio, durante 8 meses del año es muy seco, el promedio de humedad. Entonces, cuando respiran los niños aire seco, les causa lo que llamamos rinitis vasomotora, y hace que se congestione la nariz y comiencen a respirar por la boca. Entonces, cuando un niño respira por la boca, mete aire frío y seco, y eso les va causando irritación y les produce una tos seca característica. Entonces, muchos niños que tienen tos seca, sin fiebre, sin ninguna otra sintomatología, es probable que tengan rinitis alérgica. Y en algunos casos podría ser, en menos casos, podría ser también incluso que podría tener asma alérgico o reactiva, ¿no? Entonces, cuando hay esas sospechas, es bueno que lo vean, que se descarte de que no existe una infección, y si no hay ninguna infección, es probable que sea un problema alérgico. En ese caso, habría que tratarlo como tal. Bueno, doctor, otra mamá nos manda y nos dice: ¿hay que dejar de darles leche en mamadera cuando tienen mucho congo? Cuando ya ha pasado el periodo de lactancia, digamos, pasado el año, les diría sí. Ya, si está en el periodo de lactancia, en el primer año, no. Pero es muy importante lo que dice esa señora, porque no hace mucho en Harvard, a unos 2-3 años más o menos, han sacado un estudio y han sacado una conclusión así que a todo el mundo ha desgarrado las vestiduras, porque dice que no deberíamos tomar leche pasado los 2 años. O sea, al otro extremo. ¿Por qué? Porque es leche de vaca y nosotros no somos vacas. Entonces es transgénico. Estamos consumiendo una leche para las vacas, y eso causa antigenicidad, causa mayor cantidad ya de formación de anticuerpos en nuestro organismo. Entonces, ¿qué puede producir? Cuando estamos enfermos, resfriados, esa antigenicidad se hace mucho más enérgica y podemos producir mayor cantidad de flemas. Hay estudios que muestran que niños que están con bronquitis, bronquiolitis, y les doy leche de vaca, aumenta o se duplica la cantidad de moco y flemas que producen. Por tanto, en esos se les recomienda disminuir la leche de vaca. Pero si es leche materna, no, en absoluto debe seguir con la leche materna el 100%. Bueno, doctor, nos pregunta: ¿qué medidas hay que tomar en casa para evitar que empeore la situación de un niño con problemas respiratorios? Si hay tendencia a infecciones respiratorias y son de tipo alérgico, hay que tratar de mantener el ambiente lo menos posible libre de alergenos. Ejemplos, por ejemplo, las alfombras. Las alfombras probablemente son el peor enemigo de un niño alérgico. ¿Por qué? Porque es ahí donde se desarrollan los ácaros, que son
organismos que te producen alergias. Entonces no deberían tener alfombras, la habitación especialmente del niño o el área donde duerme. 2, había que evitar las almohadas o los edredones de pluma, por ejemplo, porque también son bastante alergénicos. Habría que evitar de que el niño duerma con peluches, porque en esos mismos peluches, en esta pelusa, se van a quedar los ácaros y pueden haber otros alergenos. Habría que evitar plantas polinizadoras dentro de la casa, ¿no? Aquellas que producen flor y polinizan, porque ese polen también produce. 4, había que limpiar siempre, ya mejor con un trapo húmedo, las superficies para levantar ese polvillo o ese polvo natural que se va depositando durante el día. Y lo más importante, fumadores afuera. No debería existir fumadores dentro del ambiente donde vive un niño, tenga alergias o no tenga alergias. En otros países ya se considera abuso infantil el hecho de que exista un fumador dentro de la casa. Si alguien fuma, afuera, al jardín, al balcón, y después para ingresar, que se cambie de ropa y que se lave las manos para que no le favorezca a ese niño un ambiente protegido de todo tipo de esos nocivos respiratorios. Bueno, justamente ahí teníamos las preguntas, las inquietudes de algunas madres de familia, por supuesto, con respecto al tema de infecciones en niños. Y también a continuación vamos a presentar el resumen de la semana sobre las actividades del área de salud a cargo de nuestra compañera Serena Ortiz. Así es, Kaela, según la Organización Mundial de la Salud, hoy, 1 de diciembre, se recuerda el Día Mundial de Lucha contra el SIDA para generar mayor conciencia y difundir las características de esta problemática y fomentar la aplicación de medios para evitar el contagio. Según la Organización Mundial, se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre de 1978 como el año de la comunicación y cooperación sobre el SIDA. La propuesta tuvo apoyo de la Asamblea Mundial de la Salud y la Asamblea General de las Naciones Unidas con programas para la prevención. El lema para este año es Conoce tus causas. El último informe de ONU-SIDA menciona que queda mucho camino que recorrer para llegar a las personas con el VIH y no conocen su estado para garantizar su salud. Eso sería los avances de la ciencia. Bueno, justamente, y el objetivo de brindarles este pequeño resumen de la semana en cuanto a actividades del área de salud, es por supuesto para que usted tenga el conocimiento y la información con respecto al ámbito de salud. Bueno, Anabel, te comento que ya es hora de la despedida. Bueno, tenemos por supuesto esperando al otro programa también para hacer la debida entrada y poder seguir informando también a través de la frecuencia modular a 102.4. Es así, Jaela, ya terminó nuestra hora y agradecer al doctor pediatra que estuvo en esta oportunidad aclarándonos dudas sobre las infecciones más comunes que se pueden presentar en los niños y cuáles deben ser los cuidados, tratamientos que deben recibir. El doctor es Manuel Monroy Delgadillo, él es docente de la Universidad Mayor de San Simón, también es pediatra en el Hospital Albina Patiño y también pediatra en la Clínica Los Olivos. Agradecer por su presencia, doctor. Muchísimas gracias por este espacio. Creo que es importante llegar a la comunidad y el trabajo que están desarrollando desde ahora es importante que sigan adelante, ¿no? Yo creo que lo que más tenemos que hacer es educar a nuestra población. Si nosotros educamos a nuestra población, entonces vamos a tener una mejor sociedad a futuro y no vamos a tener la problemática y los conflictos que tenemos actualmente, ¿no? Así es, volvemos a reiterar el agradecimiento que Terapia Intensiva realiza al doctor. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación para poder informar y educar a nuestra población. Y también agradecemos a nuestros compañeros de trabajo quienes se encuentran en cámara realizando la transmisión en vivo que usted va a poder estar viendo en el Facebook. Y también agradecemos aquí a nuestras compañeras que han estado realizando todo una recolección de información y seleccionando algunas preguntas que por supuesto por motivos de tiempo ya no las hemos podido realizar. Bueno, gracias también a usted que ha podido escucharnos y que siempre está a cada sábado en compañía de Terapia Intensiva a través de la frecuencia modulada 102.4 y también les recordamos que nos pueden escuchar a través de la www.radiosansimón. Eso es todo en Terapia Intensiva y el próximo sábado estaremos con otro tema de salud. Muy buenos días, permiso.